Buenas noches, soy el licenciado Enrique Celis y es un gusto para mí saludarlos. Soy presidente del INEDEC y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es muy interesante, que son los derechos humanos culturales. Así se nombra un librito, un pequeño folletito sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. Y creo que pues va a ser muy interesante para ustedes esta reflexión. Y también queremos decirle que el INEDEC, en palabras lisas y llanas, decimos que la cultura y el derecho forman el derecho cultural. Y también sabemos que es un producto cultural el derecho en sí mismo. Pero todas las áreas del derecho son parte de este derecho cultural. O sea, nosotros no hacemos una separación de áreas, nosotros decimos que todo engloba, todas las áreas del derecho engloban el derecho cultural, muy aparte que hay instituciones llamadas instituciones culturales en el siglo XX y desde la antigüedad más antigua vamos a hallar derecho cultural, porque el derecho cultural no está nada más en la legislación positiva. Las personas que no están eh, en el derecho, que no se dedican a esta profesión, no saben que hay muchas fuentes del derecho, o sea, muchas líneas, muchos orígenes del derecho. Y estas fuentes del derecho son diferentes, son diversas. No es nada más la legislación positiva. ¿Qué es la legislación positiva? Son las leyes vigentes en cualquier país. Esa es la legislación positiva. Entonces, muchas veces otras personas que se dedican y se acercan a la cultura y se acercan al derecho cultural, que son profesionistas de muchas áreas, piensan que la única forma de hacer derecho cultural es a través de generar legislaciones y legislaciones y legislaciones y es válido y qué bueno que se generen las legislaciones, pero eso no es suficiente y ahí no se encierra todo el derecho. El derecho se encierra en otros campos como es la doctrina, las fuentes generales de los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la costumbre. En la costumbre está encerrado gran parte de nuestro derecho. Entonces, pues nosotros usamos otro tipo de fuentes. Hay fuentes reales y fuentes formales. Hay autores muy interesantes en el derecho, en las teorías del derecho, que nos platican todo esto. Es, pero sí es importante mencionarlo porque a veces se acerca uno y comentamos lo que estamos diciendo, y dice, pues ¿dónde está la legislación? ¿Dónde está la ley? ¿En qué ley está? No, no, a veces no está en ninguna ley. Está en la costumbre de los pueblos. Incluso se manejan los derechos culturales, que son los de los tratados internacionales, todo este derecho que nos llegó con efecto de la globalización, donde vuelvo a repetirlo otra vez, la constitución se puso al mismo nivel de los tratados internacionales, entonces se genera el bloque constitucional que hoy en día está vigente en todo el país, y esto permite que los derechos que nos otorgan los tratados internacionales también sean parte y el Estado tenga que responder y sean parte de nuestra constitución, ¿no? O sea, estén al mismo nivel. Entonces, esto va a generar leyes secundarias, ¿verdad? Que son, por ejemplo, todas las leyes administrativas. Entonces, lo que estamos aquí platicando con ustedes es sobre esta ramita de este tronco gigantesco que se llama derecho cultural. Cuando me dicen, oye, entonces el derecho cultural, ¿qué es? Pues son todas las áreas del derecho. Entonces me dicen, pues es que el derecho es cultura en sí mismo. Exactamente, el derecho es un producto cultural en sí mismo. Cuando tú hablas, lo que hables del derecho, cualquier área, te vas a dar cuenta que es un producto cultural. Estás metido en la cultura, aunque no menciones la palabra cultura. Porque el significado de la cultura es todas las actividades humanas. Qué bueno que se sumen más leyes, qué bueno que tengamos muchas leyes, muchas son muy perfectibles, pero ahí vamos, esto nos hace avanzar en nuestro país de una manera maravillosa. Hay derechos que siempre han existido como son los derechos sociales, pero también se tocan en los tratados internacionales. Derecho a la educación, el derecho, el artículo 123, el derecho del trabajo, por ejemplo, todos estos
ya han estado en el siglo XX. O sea, hay muchos derechos que son como repetitivos, parecen efecto de eco, que lo dicen los tratados internacionales y pues ya lo teníamos en México desde la Revolución Mexicana, o igual desde la época de la Reforma, o igual, ¿no? De las leyes más antiguas, ya estaban en la Constitución, en nuestra Constitución del 17. Hay muchas cosas que se leen y se releen igual. Y los tratados a veces traen cosas muy novedosas y a veces no traen nada novedoso. Y de cualquier cosa, pues se hace un tratado, se hace una convención, se generan propuestas de leyes, se generan leyes. Los estados participantes en esos eventos, pues las suscriben, etcétera. Eh, pero sí es muy, 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 muy importante que ustedes comprendan que nuestro país, México, tiene cultura desde siempre, desde antes de llamarse México, ¿no? Podría decirle Tenochtitlan, toda esta gran época que tuvimos, ¿no? La época de los mexicas, todos nuestros, pues ahora sí que padres de México, que fue luego fruto de este choque de mundos entre el mundo indígena y el mundo español, pero pues hay muchas cosas que nos vienen de Europa, tenemos muchas figuras jurídicas que vienen de Roma, tenemos de la época incluso del feudalismo más atrás, o a veces de la época de las luces, la época de las revoluciones científicas, revoluciones del pensamiento. Entonces, sí es muy interesante saber los orígenes de las cosas, porque muchas veces creemos que este producto fue generado hace 5 años y no es cierto, tiene 300 años que se inventó y el conocimiento se lee y se vuelve a releer y de ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces, esto tenemos que reflexionarlo con calma. Pero bueno, vamos a nuestro tema el día de hoy. Ah, les decía, el INEDEC siempre ha dicho que todas las actividades humanas, todas son la cultura. Por lo tanto, todas las áreas del derecho, vuelvo a lo mismo, son parte de la cultura de este país. Y pues la vida es multidisciplinaria. Hoy en día, qué bueno que tenemos este recurso de los videos, porque los libros son planos. Tu imaginación los recreas aquí en tu mente, pero el libro cuando lo lees es plano. Entonces, sí es muy interesante cuando llevas lo que está en un texto escrito a la realidad. Esa fase del texto escrito a la realidad es impresionante. Pasan muchísimas cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar todos los factores que confluyen en esto. Entonces la multidisciplina y la transdisciplina no es nueva, es muy antigua también, pero está nuevamente de moda. Y también está de moda que pues todo el mundo tenga una, dos o tres carreras porque ves desde diferentes puntos de vista un problema social, por ejemplo. Entonces sí es bien interesante que reflexionemos estos temas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos es lo mismo, son multidisciplinarios, están integrados, ¿verdad? Los derechos humanos, ya lo dijimos en otros videos, están basados en tres elementos que son, sobre todo es la dignidad, y ya hicimos todo un compendio en ese tema, y vamos a seguir tocándolo. Vamos a seguir tocando el tema de la dignidad, de la libertad, de la igualdad, eh, para la ley y en la realidad en los países. Porque hay tantas broncas sociales en todo el mundo que es impresionante. Y los derechos humanos pues también han estado funcionando contra la pobreza, contra el hambre, contra el desempleo, en la búsqueda, ¿verdad?, de mejorar estos campos. Y los derechos sociales, económicos y culturales, o económicos, sociales y culturales, pues no son nuevos, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy, ya entrando así en la materia, de los derechos culturales, y vamos a usar un librito, Derechos Humanos Culturales es nuestro tema de hoy. Y vamos a usar un librito maravilloso que encontré, que es una pequeña cartilla, que es un pequeño, pues tiene unas cuantas páginas,
Yo se lo recomiendo mucho, tiene 30 páginas y es un libro de nuestra comisión aquí en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y este libro fue hecho en el año de 1917, en agosto fue la primera edición. Y vuelvo a decir el nombre del libro, Derechos Humanos Culturales, y está editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y qué gusto ver un libro tan una síntesis tan buena y que nos va a apoyar mucho en el entendimiento de lo que son los derechos humanos culturales, como ellos lo llaman, ¿no? Y derechos humanos culturales, obviamente, porque son los que están en tratados internacionales. Esto es muy importante mencionarlo. Muy bien, veamos. Dice el contenido de este librito, dice, el primer tema es que son los derechos humanos culturales. El tema 2 es obligaciones generales e interdependencia con otros derechos humanos, que esto hemos comentado también. El tema 3 es dónde se encuentran reconocidos los derechos humanos culturales. El tema 4 es mecanismos de protección de los derechos humanos culturales en el orden jurídico nacional y atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de su promoción, respeto, protección y garantía. Este tema es nodal para nosotros porque, bueno, ¿quién? Sí, bueno, están muy bonitas las leyes de derechos humanos culturales, qué bonitos están los derechos humanos, pero ¿quién nos ayuda a cómo los podemos aplicar ya en problemas concretos? Bueno, aquí nos dan una línea de seguimiento. Yo espero que al tiempo pues ya haya tribunales que nos ayuden a poder llevar litigios, a poder postular pues los derechos humanos culturales. Sabemos que nos podemos amparar, que los derechos humanos se pueden amparar, y casi siempre que nos violan un derecho humano cultural, pues también nos están violando otro tipo de derechos. Nos están violando otro tipo de derechos humanos porque son interdependientes, o sea, tiene que ver uno con otro. Cuando te afectan uno, te pueden afectar otro u otros. Entonces, es bien importante esto porque tenemos que aprender a defendernos y bueno, para eso estamos los abogados. Si nos vienen ustedes a ver, en el INEDEC, bueno, manejamos derechos humanos y también, obviamente, derechos humanos culturales o derechos culturales, como lo quieran decir. Entonces, también al final del libro viene un tema que es referencias. Bueno, vamos a leer unos cachitos, ¿verdad? Como siempre, y los vamos a comentar. Este libro es muy recomendable. Que esta cartillita que la consigan y que la lean a todas las personas interesadas en este tema, sobre todo aquí en México, porque es un libro hecho en México, un pequeño folletito hecho en México, entonces hay que aprovecharlo. Es una síntesis muy bien realizada y dice así, miren, la presentación dice, la cultura representa un elemento crucial en la comprensión de la humanidad y su devenir. Al corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social, a través de manifestaciones creativas por las que se transmiten ideas, prácticas y conocimientos que incluso por sí constituyen parte de esa realidad objeto de apreciación. Se sostiene también que el concepto de cultura denota a las formas de vida que han existido en el transcurso del tiempo y en diversas latitudes, además de que guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquellas se manifiestan. Bajo cualquier perspectiva, la cultura define la condición del género humano. Ella ha posibilitado explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo. De ahí que en el terreno axiológico su reconocimiento cobre especial relevancia para la realización de las condiciones de existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por ello, en atención a las contribuciones que conlleva en la dignidad humana, se han reconocido como derechos humanos el acceso y protección tanto a la cultura como sus manifestaciones. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos culturales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales es decisiva para garantizar la dignidad humana y la interacción positiva entre individuos y comunidades, más en atención a la diversidad cultural existente en nuestro país y sus manifestaciones tanto presentes como históricas. Del mismo modo, al no resultar insoslayable la interdependencia en el goce y ejercicio de los derechos humanos, este organismo nacional estima que el adecuado goce y ejercicio de los de carácter cultural posibilita la observancia de otros de carácter civil, político, económico, social o cultural. En ese tenor, a través de la presente cartilla informativa, se procura ofrecer un panorama con relación a la importancia y clasificación de los derechos culturales, los documentos jurídicos que lo reconocen, al igual que las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativos a su estudio y protección. Bien, como yo les decía, el derecho tiene límites. Entonces, haz de cuenta que haces un marco y un pedazo del derecho lo pones y dices, esta de aquí a aquí es el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, etcétera. O sea, hay límites, hay marcos de referencia. En el caso del derecho cultural, nosotros decimos que es todo el derecho. Cuando hablamos del derecho en general, el derecho en general está dividido en muchas materias. Todos ustedes conocen muchas de ellas. Pero, ¿sí? En el caso del derecho cultural, es toda la cultura de México. O sea, todas las actividades humanas de todos los mexicanos todos los días, a nivel nacional. Entonces, imagínense ustedes la amplitud que tiene. Y si hablamos de 200 años, vamos a pensar nada más. En un país, nuestro país, vamos a pensar 200 años más 23. 223 años estamos hablando, hoy es 2023. Entonces, imagínense todo lo que hay, todo lo que se ha hecho. Entonces me dicen muchos colegas, entonces estás hablando del derecho. Sí, el derecho es un producto cultural. Pero la óptica es diferente cuando lo ves como derecho cultural, no como derechos culturales, porque es muy dado a pensar que los derechos culturales son los derechos del arte, de las bellas artes. Incluso se le llama hoy en día Secretaría de Cultura a una secretaría que su primordial camino es difundir las bellas artes, y está muy bien. Y también difunde algunas otras áreas, pero son muy pocas. Y lo mismo sucede, una Secretaría de Cultura es una Secretaría casi de Seguridad Nacional. Imagínate la Secretaría que es la que hace la cultura de todo un país. Claro, dividido en secretarías estatales. Cada Secretaría de Cultura, cada estado tiene hoy en día una Secretaría de Cultura. Entonces imagínate el diseñar la cultura, el promover la cultura de tu país, todo lo que es. Claro que hay muchas secretarías, muchas universidades, muchas instituciones de la llamada cultura del siglo XX que están difundiendo arte. Entonces, si tú vas a la Secretaría de Cultura, te encuentras, y que está muy bien, yo no digo que está mal, nada está mal, todo está muy bien, es más, qué bueno que esté pasando lo que sucede ahora en 2023. Ya que son secretarías de cultura. Qué bueno que tienen más presupuesto, qué bueno que tienen más facultades, qué bueno que están haciendo todo lo que hacen, todos sus proyectos son muy interesantes, pero no es suficiente. No nos podemos quedar con esta idea de Secretaría de Cultura, con esta idea de institución que promueve más que nada las bellas artes y que hace conciertos y que eso lo ha hecho todo el siglo XX. Todo el siglo XX hizo exposiciones, conciertos, casas de cultura, talleres de arte, todo. Y es exactamente lo mismo, pero con más presupuesto, ¿no? Entonces, a lo mejor antes eran conciertos más chiquitos, ahora son conciertos más grandes y al rato van a ser multitudinarios, porque pues es la moda que se puso ya que pudimos tener conciertos cuando obviamente se abrió en el Salinato, en toda esta época, en los 80s, pues se abrió el poder hacer conciertos en México, porque antes estaban prohibidos
porque los jóvenes, pues les daba por hacer cosillas, medias raras, ¿no? O hacer desmanes. Entonces, pues está el portazo que hubo en Puebla, ¿verdad? Con conciertos de muchos artistas, ¿no? Y bueno, muchos recuerdos de todas estas épocas. Pero retomando, es bien importante entender que todas las áreas son cultura. Entonces, cuando hablas de una Secretaría de Cultura, es una secretaría que cuida toda la cultura del país y obviamente está auxiliada por todas las demás secretarías, incluyendo Marina, incluyendo Ejército, incluyendo todo. Y porque un proyecto de una nación, un proyecto de un imperio o un proyecto de una república es un proyecto cultural, ¿no? Entonces, imagínense la importancia que tiene. Obviamente no podemos hacer todo global, sería muy ambicioso hacerlo. Tenemos que dividirlo y seccionarlo en compartimientos que siempre han estado unidos. No es tampoco una novedad lo que dicen los derechos humanos, siempre ha estado unido. El ser humano es multidisciplinario, somos multidisciplinarios por naturaleza. Entonces, como, como yo les comento, resulta que la vida es multidisciplinaria. Entonces, y no vivimos en una dimensión, vivimos en varias dimensiones. Entonces se aplanan las cosas cuando las vemos en los textos. Por eso es bien interesante cuando se aplican las leyes, cuando se ejecutan las normas, lo que dice puede funcionar en una época, pero ya en otra no, porque se queda ahí como guardado. Diría un maestro que el conocimiento está ahí petrificado. Y el conocimiento cuando lo despetrificas, lo pasas a la realidad, pues pasan cosas muy, muy interesantes. Y es apasionante entender todo esto. Entonces, la multidisciplina y la transdisciplina, pues no es nada nuevo. Si tú vas a una secundaria, pues llevas diferentes materias que van a incidir en el perfil del alumno que se quiere sacar. Pero ¿por qué comentamos esto? Porque los derechos humanos culturales y en esta cartilla se nos está dando toda la razón al INEDEC. No lo dicen de la manera que nosotros lo decimos más amplio, suena muy ambicioso, porque pues ya muchísimos tratadistas de derecho en la historia pues dividieron el derecho en pedazos, ¿no? Lo dividieron en áreas, en materias. Y está muy bien eso, pero a final de cuentas todas las materias del derecho forman una que se llama derecho. Y cuando hablamos de derecho cultural, nos referimos a todo ese derecho que ya existe. Entonces, muchas cosas que vienen en los tratados internacionales no es nada nuevo. Y es muy dado que las leyes, ustedes las leen y dicen, no, bueno, si esto se aplica sería una maravilla, o sea, dicen, esto es fabuloso. Cuando los chicos leen por primera vez la Constitución, los alumnos de la universidad, dicen, maestro, es que esto es genial. Pues sí, eso es lo que dice la Carta Magna, pero ahora su aplicación, la realidad, las instituciones, la política, todo lo que entra ya que se amalgama la ley, que se amalgama la ley cuando se está aplicando y ejecutando para que llegue al ciudadano en su beneficio. Entonces, todas las leyes están hechas para beneficio del ciudadano, para tutelar cosas. Y hay muchas cosas en la ley que son totalmente subjetivas, ¿no? Como lo vimos con este tema tan interesante, cómo aparece la dignidad, dónde está la dignidad, qué es la dignidad. Entonces de repente te vas a otras áreas que incluso hablas de conocimientos que incluso tienen que ver con religiones o que tienen que ver con ideas filosóficas. Entonces, eso es muy interesante. En esta cartilla se empieza a vislumbrar lo que dice el INEDEC. Y estoy seguro que todos los compañeros que se dedican a la cultura, que se dedican al derecho cultural, a los derechos culturales, ya lo han visto, que vamos para allá transitamos, el mundo transita hacia allá. La cultura de esta idea que se tenía de un apartado como para hacer, pues ahora sí que los eventos, las fiestas y aparte talleres y nada más promover las artes del siglo XX, pues está cambiando. Y pues era como un área no tan importante en la administración. Hoy en día se le dio la tuerca, la globalización,
todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías, tiene que ver totalmente con la cultura. Hoy en día la inteligencia artificial ya están haciendo leyes, ya están haciendo normatividad y todo relacionado con la inteligencia artificial y todo lo que se viene. Entonces el mundo va cambiando por las revoluciones tecnológicas, ¿verdad? Las revoluciones científicas, pero también el derecho y la cultura están en movimiento, no están petrificados, todo el tiempo se mueven. Entonces el ser humano siempre archiva de una manera u otra sus conocimientos. ¿Para qué? Para beneficio de los que vienen allá, ¿no? De los demás. Entonces, regresando al tema, vamos a... en esta cartilla lo interesante es que va hacia allá lo que dice, porque toca muchas áreas del derecho y que están en nuestra Constitución y en muchos tratados internacionales. Pero a final de cuentas, ¿de qué me sirven? ¿De qué me sirve ser parte, que tener derechos humanos? ¿De qué me sirve si no me ayudan en nada? Si no me mejoran mi vida, ¿no? Para eso precisamente tiene que haber instituciones que se encarguen de eso. Por eso tenemos que llegar a tener juzgados de derecho cultural. Tenemos que, así como podemos llevar derecho civil, derecho penal, tenemos que tener formas y procesos de derecho cultural. Ya ha habido algunos casos muy interesantes de derecho cultural, no es nuevo, pero tenemos ya que hay muchísimos asuntos de derecho cultural, ¿verdad? Así como hay muchos asuntos de derechos políticos, muchos asuntos de derecho de la salud, de derecho del trabajo, que está interconectado con los derechos humanos culturales, hablando de derechos culturales. Entonces sí hay que ir revisando todo esto. Entonces vamos a ver cómo esta cartilla ya toca no solamente los derechos humanos culturales con los derechos de la difusión de las artes, sino se van a dar cuenta que ya van otras cosas, ¿no? Se habla mucho también de que se tutela a grupos que han sido, pues que han tenido muchos problemas en la historia. Se habla mucho de la diversidad cultural. Recuerden mucho que esto es, que derechos humanos es dignidad, hasta arriba, libertad e igualdad. Son ese triangulito que les comento, donde se encierran las bases de los derechos humanos, ¿no? Los derechos para abatir la pobreza. ¿De qué manera se puede abatir la pobreza? ¿De qué manera podemos manejar el derecho a la salud? El derecho del trabajo, el derecho de la cultura, el derecho, los derechos políticos. Todo eso tiene que ver con los derechos humanos, pero aquí son, recuerden, derechos humanos culturales. Entonces, a veces, les vuelvo a repetir, afectas un derecho humano y lo resiente el otro derecho humano. Pero lo interesante es que ya se empieza a ver más grande, no lo vamos a ver, no se ve tan seccionado, ya se empieza a ver como un todo, como lo que planteamos en el INEDEC. Y tenemos que llegar en México a tener esa Secretaría de Cultura. A lo mejor no es el nombre, es otro nombre que en este momento no lo tengo. No sé, una federación cultural. Tiene que ser algo donde se marque la importancia de esta materia precisamente, primero, como lo dice en esta cartilla, el respeto, la promoción. Tenemos que cuidar nuestros derechos culturales, nuestros derechos humanos culturales, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con lo que dice la cartilla, porque si no me emociono y les empiezo a platicar mil cosas y nos vamos por otro lado. Entonces les decía, esta cartilla lo que nos dice que el organismo nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estima que el adecuado goce y ejercicio de los de carácter cultural posibilita la observancia de otros de carácter civil, político, económico, social o cultural. Esos son los derechos humanos. En ese tenor, a través de la presente cartilla informativa, se procura ofrecer un panorama con relación a la importancia y clasificación de los derechos culturales, los documentos jurídicos que los reconocen, al igual que las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas a sus estudios. Bien,
¿Qué son los derechos humanos culturales? En su observación general 21, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica la trascendencia que tiene la cultura para la dignidad humana y por ende su incorporación dentro del apartado de los derechos humanos, al precisar que refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, los grupos y las comunidades. De ello se sigue que la cultura es decisiva para la realización del ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, al que alude el preámbulo de la Declaración Universal de 1948 y diversos instrumentos internacionales sobre la materia. De acuerdo con dicho comité, la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las manifestaciones de la existencia humana y en el que a través de un proceso dinámico y evolutivo los individuos y las comunidades dan expresión a la humanidad manteniendo sus particularidades y sus fines. Por lo anterior, el objeto de protección de los derechos humanos culturales radica tanto en las propias manifestaciones expresivas como el mismo proceso en el que se desenvuelven, en ambos casos desde las ópticas individual y colectiva, caracterizando como partícipes a sus creadores y la sociedad como beneficiaria. La transversalidad del concepto de cultura hace también que disponga de un extenso campo semántico en el que se engloban las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita, oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencia, los ritos y la ceremonia, los deportes y los juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido, la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones. Ello ha propiciado que resulte más idóneo referirse al género de los derechos humanos culturales en lugar de un derecho humano a la cultura, sin perjuicio de que pueda argumentarse su reconocimiento como tal. A partir de los instrumentos internacionales, al igual que de la interpretación oficial y doctrinal que se ha elaborado sobre los mismos, se coincide que entre los derechos humanos culturales se encuentran los relativos a, fíjense bien, participar en la vida cultural, que se refiere a la libertad para ejercer las prácticas culturales y acceder a sus expresiones materiales e inmateriales, como también protección y promoción de las mismas. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, entendido como el acceso a los conocimientos, métodos e instrumentos derivados de la investigación, al igual que la tecnología y aplicaciones que emanen de ellos a fin de satisfacer las necesidades comunes a toda la humanidad y prever consecuencias adversas para la integridad y dignidad humanas. Protección de los intereses morales y materiales correspondientes a las producciones científicas, literarias o artísticas, a fin de reconocer la vinculación personal entre los individuos, pueblos, comunidades y otros grupos con sus creaciones o patrimonio cultural colectivo, al igual que los intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan como mínimo a un nivel de vida adecuado. Libertad para la investigación científica y la actividad creadora, cuyo objeto radica en asegurar que dichas actividades se realicen sin obstáculos, restricciones o censura de cualquier clase, garantizando máximo nivel de garantías éticas de las profesiones científicas. Muy bien, pues aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que ya es más amplio el campo de los derechos humanos culturales. Aquí ya se está ampliando el campo también a las ciencias, se está ampliando el campo a el progreso científico. Fíjense,
El tema número 1 que nos platican, primero es la transversalidad del concepto de cultura hace también que se disponga de un extenso campo semántico en el que se engloban. Fíjense todo lo que engloban. Las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita, oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y los juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural, el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, fíjese, artes, costumbres y tradiciones. Entonces, todo esto engloba la cultura. Ahí va hacia lo que nosotros decimos. Nosotros todos lo sintetizamos con todas las actividades humanas. Eso es la cultura, todas las actividades humanas. Y puedes ir más allá, todas las actividades humanas que aún el hombre está por descubrir, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice, ha propiciado que resulte más idóneo referirse al género de los derechos humanos culturales. O sea, por eso decimos derechos humanos culturales en lugar de derecho humano a la cultura. Porque derecho humano a la cultura pues realmente está muy simpático porque pues todos nacemos en la cultura, vivimos en la cultura, morimos en la cultura de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra nación. Entonces pues es muy simpático que te digan que tienes un derecho humano a la cultura si la cultura la tienes integrada a ti mismo desde que naces, desde que existes, desde que apareces, desde que tus padres te crearon, desde que estás en el vientre de tu mamá. Pues tú ya cuando naces tienes viene toda esa cultura, hasta la información genética que te dan, el lenguaje, todo tiene que ver con la cultura. Y aquí nos están ya dando la razón. Por eso ellos ya no están diciendo derecho humano a la cultura, sino están diciendo derechos humanos culturales. ¿Verdad? Fíjense, y ya lo engloban humanos culturales, lo hacen plural, ya no lo hacen humano a la cultura, uno, sino todo. Pues es obvio. El Estado, ¿qué es lo que te va a dar? Y eso se ve, por ejemplo, en nuestra ley, la ley que tenemos ahora de cultura. Pues el Estado te da acceso a sus bienes, a los beneficios de lo que ellos crean para todos los mexicanos. Pero pues no te va a dar acceso a la cultura, más bien a los bienes culturales del Estado. Te va a dar acceso a sus teatros, te va a dar acceso a talleres, a sus centros culturales, a todos sus proyectos culturales. Te va a dar acceso a que veas cine, a que estudies cine, te va a dar acceso a que hagas teatro, estudies teatro, todo, lo mismo literatura, pintura, escultura. Te va a dar acceso a múltiples cosas, ¿no? Pensando en las artes. Pero pues son los bienes culturales del Estado. Sí, y se hace esa aclaración en la ley, pero realmente pues, el acceso a la cultura no lo requieres. Vives en la cultura todos los días de tu vida, todo el tiempo, mañana, tarde y noche, durante toda tu vida. ¿Cómo vas a requerir el acceso? O sea, es como muy paradójico que se diga esto, pero bueno. Entonces aquí dice que a partir de los instrumentos internacionales, igual que de la interpretación oficial y doctrinal es la doctrina, es los doctos en derecho, o sea, las personas que llegan al nivel, que ya pueden proponer teorías de derecho, etcétera, que ya tienen, pues ya es gente que lleva muchísimos años en el derecho y que se han profundizado en una materia, ellos son doctos y ellos escriben libros de derecho, y estas personas que escriben libros de derecho, pues nos brindan luces, ¿verdad?, sobre hacia dónde va esa materia de derecho. Entonces, por eso aquí nos dicen la interpretación oficial y doctrinal que se ha elaborado sobre los mismos. Se coincide que entre los derechos humanos culturales se encuentran los relativos. Fíjate, no dice que sean todos, dice que se encuentran esos, pero puede haber más, ¿no? Entonces, el primero dice participar en la vida cultural. Pues obviamente que en la vida cultural pues estamos todos todo el tiempo, pero si se refiere a la vida cultural de los bienes del Estado, pues se refiere a la libertad para ejercer las prácticas culturales, o sea, que tú puedes hacer la práctica que tú quieras, ¿no? La actividad que tú quieras y acceder a sus expresiones materiales e inmateriales, ¿no? Por ejemplo, acaban de hacer que la música de bolero es una expresión inmaterial, de cultura inmaterial, ¿no? Y materiales, pues puedes acceder
pues no sé, a bienes del Estado, puedes ir a ver monumentos arqueológicos, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Como también protección y promoción de las mismas. Pues ahí está la Ley General de Bienes de Zonas Arqueológicas, ¿verdad? Tiene muchísimos años y está protegiéndola, ¿verdad? Protege nuestras zonas arqueológicas. Bueno, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, bueno, eso es obvio, ¿no? Todo el tiempo, pues accedemos a cosas que tienen que ver con el progreso científico, por ejemplo, en la salud, en el derecho de la salud, pues en muchas cosas de la medicina, muchos avances de la ciencia, ¿no? Aquí dice conocimientos, métodos, instrumentos derivados de la investigación, bueno, científica, ¿no? Que incluso mucho de esto, el tema del derecho a la vida, se toca la clonación, se toca la inseminación que se puede hacer ahora, ¿no? In vitro, o sea, se tocan ya muchos temas que antes pues no existían, ¿no? Dice, y al igual que la tecnología, bueno, pues todo el mundo trae celular, ¿no? Y las aplicaciones que emanen de ellos a fin de satisfacer las necesidades comunes a toda la humanidad y prever consecuencias adversas para la integridad y dignidad humanas. O sea, yo creo que es muy claro lo que se dice aquí. Luego viene el siguiente punto, protección de los intereses morales y materiales correspondientes a las producciones científicas, literarias literarias o artísticas. Bueno, aquí estamos hablando, pues obviamente, del derecho de propiedad, ¿no? De el copyright, ¿no? Estamos hablando de todo lo que son los derechos de propiedad de las obras. Ahí está el Instituto de la Propiedad, todo esto que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con las medicinas, todo esto que tiene que ver con las obras de arte, el registro de las obras de arte en los archivos, donde tú seas el autor, porque en todo este derecho de los artistas, por ejemplo, pues hay de repente muchos problemas, ¿no? Porque hay algunos artistas que agarran pedacitos y explotan la música de otros o pedazos del libro. O ustedes han visto casos ahora que han salido por ahí de las tesis, ¿no? Que no eran originales o que no se les daba el nombre de los libros que se habían consultado, etcétera. Entonces el derecho de autor es un derecho muy importante, ustedes lo saben, en México, y eso ya tiene muchos años, ¿no? Aquí también dice, a fin de reconocer la vinculación personal entre los individuos, pueblos, comunidades y otros grupos con sus creaciones o patrimonio cultural colectivo, al igual que los intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan como mínimo a un nivel de vida adecuado. Y por último, libertad para la investigación científica y la actividad creadora. Bueno, la actividad creadora, híjole, el ser humano es creativo por naturaleza y los mexicanos somos pero tremendamente creativos. La actividad creadora pues se refiere obviamente en gran parte a la actividad artística, aunque porque pues es la actividad creadora, ¿no? Incluso ustedes ven convocatoria para creadores, ¿no? Estás hablando obviamente de gente de teatro, de cine, de televisión, de danza, de artes plásticas, de literatura, ¿no? Concurso de cuento, concurso de novela, etcétera, ¿no? Entonces, esas áreas del conocimiento pues, son muy interesantes, ¿no? Y también libertad para la investigación científica. Pero bueno, debería de ser también la investigación artística, ¿no? Porque también en el arte hay investigación y aquí dice nada más científica. Y el arte, bueno, pues se puede usar el método científico también para escribir investigaciones, obviamente de arte. Hay centros de investigación de arte muy interesantes, hay institutos de arte en varias universidades y todo que son muy importantes. Pero bueno, aquí nos dice libertad para la investigación científica y hace una división de científica y creadora, ¿no? Entre los artistas y los científicos. A final de cuentas es conocimiento en general, las dos áreas, pero dice que cuyo objeto radica en asegurar que dichas actividades se realicen sin obstáculos, restricciones o censura de cualquier clase, garantizando un máximo nivel de garantías éticas en las profesiones científicas. Bueno, es muy conocido por ustedes que muchos artistas han censurado. Si ustedes alguna vez han participado en radio, muchas veces en radio,
pues le tachaban un montón de cosas al guión, ¿no? Que no deberían de salir y ponían cortina musical y luego ya salía lo que tenía que salir, ¿no? Y pues hay muchas cosas que no salen porque pues los proyectos políticos de la nación pues tienen determinada visión, ¿no? Lo mismo pasa en determinados países. Hay países que la bandera nacional se la ponen de lo que ustedes quieran y hay países que no, ¿verdad? Eso ya es una falta contra el país, ¿no? Que no debe pasar. Pero bueno. Entonces, hasta ahí dejamos estos puntos que nos marcan, que son muy sencillos. Participar en la vida cultural sería el primero. El segundo, gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El tercero, protección de intereses morales y materiales correspondientes a las producciones científicas, literarias, artísticas, derecho de autor, derecho de propiedad industrial, derecho de propiedad. Y el último, libertad para la investigación científica. Aquí dividen ciencias, ¿no? Y la actividad creadora. Bueno, también sabemos que hay muchos tipos de ciencias, ¿eh? No todas son las ciencias exactas, también hay ciencias sociales, que es donde estamos los abogados, por ejemplo, ¿no? Y la actividad creadora, pues la engloban diferente, pero también debería de haber investigación, ¿verdad? Artística, que hay muchos artistas que lo hacen y generan proyectos estéticos muy, muy interesantes. Muy bien. Seguimos un poco más con nuestro texto porque es muy interesante. Dice, tema 2, obligaciones generales e interdependencia con otros derechos. Entonces aquí dice, adicionalmente a los deberes y obligaciones implícitos en la caracterización de cada uno de los derechos humanos culturales, en su respeto, protección y cumplimiento debe atenderse las obligaciones de carácter general afines a todos los derechos humanos. Por una parte, su ejercicio debe garantizarse sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y abajo dice, de igual manera deberán adoptarse las medidas administrativas, legislativas, judiciales de otro carácter para hacerlos efectivos, además de eliminar los obstáculos o restricciones que impiden su goce y ejercicio. En el caso de los derechos humanos culturales, como también los sociales, los económicos y ambientales, se ha reconocido que su plena efectividad deberá alcanzarse a través de un desarrollo progresivo. Ello, sin embargo, no implica que tales derechos deban conceptuarse como meras directrices o normas programáticas, sino que su observancia implica obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos, bajo las características de disponibilidad, accesibilidad, en sus vertientes física, económica e informativa, como también sin discriminación, aceptabilidad, adaptabilidad, idoneidad. Es importante destacar que el goce, garantía, respeto, promoción y protección de cada uno de los derechos humanos no puede considerarse aisladamente. Eso es lo que comentábamos, ¿verdad?, desde el inicio del video. Aun en el caso de aquellos de carácter civil o político frente a los de naturaleza económica, social, cultural o ambiental. Esto es, el avance de uno facilita el avance de los demás, mientras que la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Bajo esa óptica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos protegidos en los tratados internacionales, instrumentos de carácter declarativo y la doctrina han reiterado la importancia de dos principios torales: indivisibilidad e interdependencia. Eso es lo que les decía, la violación a un derecho afecta a otros derechos. En nuestro orden jurídico, el Poder Judicial de la Federación ha precisado que los derechos humanos están relacionados entre sí. Esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente. La garantía, promoción y protección de los derechos culturales incide positivamente en el goce y ejercicio de otros derechos humanos, en tanto que las afectaciones que se susciten en aquellos impactan negativamente en la protección respecto de otros derechos civiles, políticos, sociales, económicos o ambientales. Del mismo modo, esta caracterización puede ser entendida a la inversa al estimarse que la garantía en el goce y protección de cualquier derecho humano incide en la observancia de los derechos culturales. En el caso de los derechos culturales, la trascendencia de atender los principios de interdependencia e indivisibilidad no subyace únicamente en la naturaleza relacional de los derechos humanos, sino por la propia transversalidad del concepto de cultura, como también la relevancia que ésta tiene y ha tenido para el devenir de la humanidad. Como ejemplos de lo anterior se encuentra el derecho humano a participar en la vida cultural, íntimamente relacionado con los derechos a la autodeterminación de los pueblos e incluso los de carácter político, igualdad y no discriminación, nivel de vida adecuado, libertad de expresión, al igual que a la educación. Por su parte, el derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones guarda un estrecho vínculo con el derecho de acceso a la información y la dimensión social de la libertad de expresión, el derecho al desarrollo, el derecho a la educación e incluso los derechos a la salud y un medio ambiente sano. El derecho a la protección de los intereses morales y materiales correspondientes a las producciones científicas, literarias o artísticas se encuentran rasgos comunes con el derecho a la propiedad, la libertad de expresión y el derecho a la personalidad. Finalmente, la libertad para la investigación científica y la actividad creadora tiene importante relación con los derechos a la información y educación, al igual que las libertades en materia de expresión, ocupación y asociación. Sin pretender o ofrecer una enumeración limitativa de las relaciones existentes entre los derechos humanos de carácter cultural frente a otros de naturaleza civil, política, económica, social o ambiental, lo anterior permite ejemplificar el sentido y alcance de los principios de interdependencia e indivisibilidad, al igual que invitar a la reflexión en cuanto a que una amplia diversidad de manifestaciones y productos culturales son de hecho objeto de protección de un importante número de derechos humanos. Muy bien, hasta ahí. Bueno, creo que es muy claro todos esos derechos que se enumeran, todos estos derechos culturales humanos que se están, o derechos humanos culturales, que es todo lo que se está ahí enumerando, pues es parte de lo que les decimos. Ellos lo están viendo como un apartado y aún dividen derechos, pero en el IDEC decimos todo el derecho es derecho cultural. Porque es el derecho de una época, porque es el derecho de México y porque es el derecho actual. Entonces, como el derecho está vivo, como el derecho todo el tiempo se está moviendo, como el derecho no es algo que se quede estático, pues todo obviamente va a cambiar. Entonces ahí nos empieza esta cartilla a dar la razón, ¿verdad? En lo que decimos en el IDEC, todo el derecho que hay en México, toda la historia del derecho mexicano, pues es derecho cultural. Y poco a poco, pues la idea de Secretaría de Cultura o de instituciones culturales son muy amplias. Entonces obviamente se tienen que limitar, se tienen que separar las ideas, se tienen que limitar, se tienen que hacer materias, se tienen que esas materias pues profundizar. El positivismo nos divide las materias, se hace una taxonomía y se separan las materias y se dice, bueno, derecho ambiental, derecho de propiedad, derecho civil, derecho penal, derecho laboral, pero los derechos humanos están regresando a lo mismo. Y eso es lo que el INEDEC dice. Y ustedes lo ven,
Todos los problemas se tienen que trabajar en grupos multidisciplinarios. Es más, el gobierno de cualquier país es multidisciplinario. Hay especialistas de un montón de disciplinas que están en muchas secretarías y están trabajando. Bueno, pues todo eso es cultura. ¿Ven? Entonces, esta cartilla es muy interesante porque pues, nos va dando más derechos, nos habla de muchas áreas del derecho, obviamente en derechos humanos. Ellos todo lo están manejando en derechos humanos. ¿Ya? Esos derechos que nacen de los tratados internacionales. Ojo, los derechos humanos nacen de los tratados internacionales, nacen de las convenciones internacionales. Es un derecho internacional que se une a un derecho nacional. ¿Ya? Y hay muchas cosas que el derecho nacional ya las tenía hechas desde antes de que se hiciera este bloque constitucional. Uh-huh. Y muchas no están en la ley positiva, que quede bien claro, porque de repente las personas que no son abogados, que no se dedican al derecho, piensan que todo está en la ley. Pues no es la única fuente del derecho. Hay muchas fuentes del derecho. Incluso hay fuentes reales y hay fuentes formales. Incluso todas las áreas del conocimiento pueden ser fuentes del derecho. Por eso acuérdense que manejamos a los peritos en diferentes materias para resolver asuntos jurídicos. Y los abogados trabajamos siempre con especialistas de otras áreas, ingenieros, economistas, contadores, sociólogos, politólogos, artistas, científicos de diferentes áreas, doctores, ¿verdad? Médicos, físicos, químicos, matemáticos, arquitectos. Entonces es bien importante darnos cuenta cómo los derechos humanos también nos van dando la razón. Hay un México construido y este México nacional, nación mexicana, pues tiene su derecho. Y ese derecho es muy antiguo. Desde antes de que fuéramos hasta nación mexicana, antes de que hubiera independencia, antes de que hubiera reforma, antes de que hubiera revolución, antes de que hubiera globalización, ya estaba nuestro derecho. Entonces, ¿cómo vas a dejar atrás 223 años de derecho por un derecho que, ¿cuánto tiene esto? ¿10 años? ¿8 años? ¿9 años? De que se metió esta cosa. Ahora, los tratados internacionales no están mal, al contrario, están muy bien, suman. Todo depende del ángulo como lo veamos. Pero sí tenemos que tener un criterio de análisis. Los invito a que lean esta cartilla. Hasta aquí vamos a dejar este video, porque si no lo voy a hacer muy largo. De repente, pues ya, no quiero que sea muy tan largo, ya me quedó muy largo. De estos 2 capítulos de la cartilla, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen ahí, para que ya les quede claro. Y luego hacemos otro video con los otros capítulos de esta cartilla. Es muy interesante, léanla. Es un buen documento. Es un extracto sintético y tenemos que leerla con calma para entenderla a profundidad. Pero sí nos da una visión, nos clarifica muchas cosas. Obviamente, del año que fue hecha a ahora, 2023, pues ya pasaron muchos años, hay muchas cosas que se han movido, que han mejorado y qué bueno. Entonces, vamos a hacer nuestro pequeño resumen y procedemos a cerrar este video y luego haremos una segunda parte con la otra, ahora sí que los otros 2 temas que nos faltan de esta cartilla. Entonces vamos a hacer una síntesis para que no nos hagamos, pues para más fácil, ¿no? Entonces, a ver, la síntesis es muy sencilla. Primero hablamos de qué son los derechos humanos culturales. Después hablamos de que hay unos temas que es participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, la protección de los intereses morales y materiales correspondientes a las producciones científicas, literarias o artísticas, y la libertad para la investigación científica y la actividad creadora. Y en el tema 2 hablamos de las obligaciones generales y la
interdependencia con otros derechos humanos. Y aquí tocamos, por un lado, el tema de, por una parte, su ejercicio debe garantizarse sin discriminación. Luego, de igual manera, deberán adoptarse las medidas administrativas, legislativas, judiciales o de otro carácter para hacerlos efectivos, además de eliminar obstáculos o restricciones que impiden su goce y ejercicio. Luego también hablamos de que cada uno de los derechos tiene que tener las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Y luego que es importante destacar que el goce, garantía, respeto y promoción y protección de cada uno de los derechos humanos no puede considerarse aisladamente. Eso, ¿verdad? Entonces, que dos principios torales e importantísimos de estos derechos humanos son la indivisibilidad y la interdependencia. Muy bien. Y pues también dice que la garantía, promoción y protección de los derechos culturales incide positivamente en el goce y ejercicio de otros derechos humanos, ¿verdad? Y habla de los derechos civiles, los derechos políticos, sociales, económicos o ambientales, entre otros, ¿no? Del mismo modo, esta caracterización puede ser entendida a la inversa, al estimarse que si afectas un derecho, por ejemplo, civil, puedes afectar también un derecho cultural y un derecho político y a lo mejor un derecho social, ¿no? O si afectas un derecho cultural, puedes afectar un derecho económico y un derecho político. En el caso de los derechos culturales, la trascendencia de atender los principios de interdependencia e indivisibilidad no subyace en la naturaleza relacional de los derechos, sino en la propia transversalidad del concepto de cultura, como también la relevancia que ésta tiene y ha tenido en el devenir de la humanidad. Bueno, la transversalidad, ¿verdad? La multidisciplina, la transdisciplina, la forma de leer el derecho, pues es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la vida es multidisciplinaria y transdisciplinaria. Y hasta ahí le dejamos para que ustedes lo reflexionen con calma. Y pues, ahora sí que como un tráiler, les dejamos que para la próxima video, la segunda parte, vamos a ver el tema 3, que es donde se encuentran reconocidos los derechos humanos culturales. Y vamos a ver el tema 4 y último, que sería mecanismos de protección de los derechos humanos culturales en el orden jurídico nacional y atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de promoción, respeto y protección y garantía. Muy bien. Y ya después, pues hay mucha bibliografía que hay que revisar. Pero bueno, pues ahí queda nuestra plática del día de hoy. Hay que reflexionar con calma. Y les recomendamos mucho esta pequeña cartilla. Y para cerrar, les vuelvo a mencionar el nombre de nuestra cartilla, que se llama Derechos Humanos Culturales. Y esta cartilla es editada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, y su primera edición, que es la que estamos usando, es la de agosto del 2017. Y obviamente los derechos están reservados para la comisión. Nosotros estamos pues trabajando con el libro. En estas reflexiones que estamos haciendo en el INEDEC, pues estamos trabajando con múltiples libros, múltiples documentos, para que ustedes vayan adentrándose en el mundo del derecho cultural, de los derechos culturales, de los derechos humanos culturales, y en este mundo de la cultura tan amplio. Y también, pues que vayan también conociendo mucho de la historia de lo que hay allá detrás, ¿verdad? Que no crean que esto de los derechos culturales es nuevo, es algo muy antiguo. Los derechos humanos también son antiguos, no son tan nuevos. Y pues hay muchas cosas que vienen desde atrás, desde la filosofía, desde Grecia o más atrás. Entonces bueno, ahí le dejo porque me emociono mucho con estos temas. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado esta noche. Cuídense mucho. No dejen de ver todo lo que hacemos en el INEDEC. Nuestra website es https INEDEC 21 con 21
www.jimdo.com. Y pues estamos haciendo muchos cursos, los esperamos. Vamos a hacer también la segunda parte de este video con los 2 temas que nos faltaron. Entonces, muchas gracias y hasta pronto.